Continuamos con nuestro tema de esta serie, cómo hemos de vivir en estos tiempos. Cómo hemos de vivir en estos tiempos. Y estamos en 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 3. 2 Tesalonicenses 3:3. Quiero mencionar esta mañana que, gracias a Dios, mi hijo Neftalí llegó con su familia, con su esposa Isabel y los niños de Riverside. Bienvenidos. Y pues estábamos buscando a mi hija y no la encontrábamos. Y mi esposa estaba un poco preocupada. Pues, ¿qué le pasó? ¿La raptaron? ¿Se fue en el rapto, yo creo? Y bueno, pues no contaba con la astucia del hermano Daniel, ¿verdad? Que la reclutó. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Siempre dispuestos a servir. Bien. Bueno, mi Biblia parece que no tiene Tesalonicenses. Aquí está. Amén. Les aseguro que cuando empezamos este mensaje no contaba con la astucia del Señor. He sido bendecido y he participado de ministerios en donde se enseña la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo, pero dije, no exageres, esto está tremendo. Cómo la palabra de Dios es tan extensa, amén, y tan profunda. Muchos de nosotros nos quedamos solamente en la parte más bajita, ¿verdad?, de la alberca, en la parte segura, la parte light, ¿verdad?, ligera. Pocos nos aventuramos a la parte honda, pero Dios tiene muchas bendiciones para cada uno de nosotros en esa parte profunda del estudio de la palabra. Y tal es el caso. Esta mañana, hermanos, continuamos con un mensaje que se convirtió en serie. Y yo contaba nomás con 2 partes, pero evidentemente se va a ocupar más. Quiero que tratemos esta mañana de personalizar, de aplicar lo que estamos leyendo en las Escrituras a nuestra propia vida. Tratar de hacerlo personal, porque ahí es donde realmente se experimenta la transformación, ¿no? Es ahí donde Dios nos moldea y nos hace conforme a su imagen y semejanza. No quedarnos solamente con conceptos o ideas, ¿cómo se dice?, etéreas o lejanas a nuestra realidad, sino que tratemos de aplicar la palabra de Dios a nuestra vida diaria. Dice la palabra de la siguiente manera: pero fiel es el Señor, que os afianzará, algunas versiones dicen confirmará, y guardará del mal. Lo vuelvo a leer porque es muy fácil leer de corrido, pero detenernos a meditar en cada una de estas palabras trae mérito. Dice, pero fiel es el Señor, que os afianzará y guardará del mal. Vayamos a Dios en oración. Bendito Dios, en esta hora, Señor, que nos acercamos a tu bendita y poderosa palabra. Ayúdanos a despejar nuestra mente de todo pensamiento vano, toda preocupación, toda ansiedad, toda distracción. Que podamos tomarnos un tiempo para meditar profundamente en esta bendita revelación que tú nos has legado. Pon los pensamientos y las palabras apropiadas en mi boca, Señor, para de esa manera, Señor, de alguna forma, aunque torpemente,
pueda transmitir la palabra que tú tienes para nuestras vidas el día de hoy. En el nombre de nuestro Señor, de Cristo Jesús. Amén. No puedo sobreenfatizar la importancia que tiene el cultivar un hambre y una sed de la palabra de Dios. Es ella, la Escritura, la que nos permite crecer espiritualmente. Este año yo me propuse a someterme a una lectura cronológica a través de toda la Biblia. Ahorita voy en Joel y es impresionante, hermanos, cómo leer la Biblia en su contexto te abre un panorama totalmente distinto a lo que tú quizá inicialmente te imaginabas. Dios es fiel y Él abre nuestro entendimiento con su palabra. Amén. Digamos como el salmista en el Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Una metáfora o analogía que usa también el salmista se encuentra en Salmo 42, verso 1. Todos nosotros estamos quizá familiarizados con este texto, Salmo 42, 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esta comparación entre la necesidad intensa que siente el ciervo o el venado de buscar el líquido vital que le sustente su organismo, aún corriendo el riesgo de ser vulnerable ante los depredadores que le rodean. Esta analogía es súper interesante para nosotros espiritualmente, porque muchas veces quizás estemos rodeados de maldad, estamos rodeados de circunstancias de adversidad, de contrariedad, ¿verdad? Dificultades diversas o situaciones que no son de nuestro grado o que no son para nuestro bien. Y sin embargo, cuando enfocamos nuestro pensamiento aún en medio de esas circunstancias en la bendita palabra de Dios, cómo ésta nos satisface y nos fortalece en medio de la prueba, ¿no es cierto? Recuerdo a mi madre en sus últimos años, cuando ella estaba, ¿verdad?, convaleciente de 2 caídas por fractura de su cadera, ¿verdad? Cómo a ella le encantaba escuchar que leyéramos, pues le gusta su capítulo 1 con Dios, ¿verdad? Y todo ese capítulo le encantaba que nosotros se leyéramos en medio de esa situación tan difícil que cualquier otro pudiera caer en una profunda depresión. Ella necesitaba y se alimentaba su espíritu de la palabra de Dios. Y así cada uno de nosotros, hermanos, estemos en la situación en la que nos encontremos, por difícil que sea, siempre podremos encontrar en las Escrituras una palabra de aliento y fortaleza. El apóstol Pedro escribe en 1 Pedro capítulo 2, verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios es alimento espiritual que nos ayuda, nos nutre, nos fortalece para crecer para salvación. No hay nada más importante que eso, estar seguros de nuestra salvación. Amén. Todas las Escrituras tienen una aplicación para nuestra vida, ya sea en forma directa como mandamiento, ordenanza o doctrina, o enseñanza. Si no les gusta la palabra doctrina, ¿verdad? Es lo mismo, pero algunos escuchan la palabra doctrina y automáticamente tienen una reacción negativa, ¿verdad?
pero es enseñanza. O de manera indirecta, como en forma de principios, reflexiones o extensiones de la misma Escritura. El salmista declara: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Yo le recomiendo a cualquier joven que está aquí entre nosotros el día de hoy, y aún no tan jóvenes, leer detenidamente el libro de Proverbios te cambiará la vida, te transformará la vida. Es impresionante cómo Dios usó el libro de Proverbios en mi propia vida para mantenerme en el camino estrecho que lleva a la salvación. En resumen, hermanos, puedo decir que tener hambre y sed de la palabra de Dios implica, así como el siervo busca, toma la iniciativa y busca. Todo aquel que tiene hambre y sed de Dios buscará su palabra. Buscará tener ese encuentro con Dios a través de las Escrituras. Ahora, eso es a manera de introducción, pero vamos a ahondar ahora en lo que nos corresponde como texto base. Pero fiel es el Señor, pero fiel es el Señor. Ese pero, su condicionante, ¿verdad? El verso anterior dice: para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque la fe no es de todos. Qué interesante, ¿no? Aquí, en este pasaje, ese pero tiene un peso enorme. A diferencia o en contraste con nuestros, entre comillas, amigos del mundo, ¿sí? Que no estoy diciendo que no debamos de tener amistades, al contrario, debemos de buscar hacer amistad con el mayor número de personas que podamos, con la finalidad o con el fin de introducirlos de alguna manera al amor de Dios. Pero debemos de tener siempre presente que la calidad de esas amistades nunca se van a comparar a la fidelidad del Señor. El Señor es fiel. ¿Quién dice amén? Me acuerdo de un hombre que decía en México: México siempre fiel. Bueno, yo creo que la fidelidad del Señor rebasa cualquier fidelidad que nosotros podamos profesar o practicar, ¿no es cierto? ¿Qué tan fiel es el Señor? Puedes contar o recordar en tu propia experiencia como cristiano o cristiana, puedes recordar momentos específicos esta mañana de momentos en los que Dios ha sido fiel en tu vida. Más bien, nunca ha dejado de ser fiel. La palabra fiel aquí en griego es la palabra pistos, y no se me alboroten, ¿verdad? Que significa digno de confianza, es confiable, fidedigno. La fidelidad de Dios es 24/7, amén. Es inquebrantable, nunca cesa, nunca deja de ser la fidelidad de Dios. Lo menciono porque muchas veces nosotros, hermanos, en los cantos, y no es por chotear, como decimos vulgarmente, a nadie, pero me he dado cuenta que la tendencia en la alabanza en los últimas 2-3 décadas se ha centrado más en el yo que en él. ¿Sí me explico? Y a veces nos quedamos cortos en nuestra adoración
de exaltar todos los atributos de Dios. Ahora, no es un tema que nos corresponde el día de hoy, pero sí quiero resaltar cuando menos este atributo del Señor. Dios es fiel, es de confianza, podemos confiar en Él. ¿Cómo se manifiesta la fidelidad de Dios? En las Escrituras el Señor ha escogido, escuche bien, Dios ha escogido revelar su persona, su carácter a través de sus atributos. Y los nombres de Dios exaltan los atributos o el carácter de Dios. Solamente quiero mencionar algunos rápidamente. En Génesis encontramos en el capítulo 22, verso 14, no lo busquen, está en el bosquejo, lo pueden leer en casa, pero escuche con detenimiento. Por cierto, si no está usted en el grupo de WhatsApp de la iglesia, hable con los líderes para que lo incluyan, porque ahí es donde estamos nosotros subiendo los bosquejos que estamos compartiendo con ustedes. El primer nombre jehovaístico, ¿qué quiere decir la palabra jehovaístico? Es decir, que empieza con el tetragramaton o las 4 letras del nombre propio de Dios. Nosotros no tenemos una pronunciación precisa o absoluta del nombre propio de Dios. Esto se ha perdido en la historia. No conocemos cómo se pronuncia exactamente, pero comúnmente lo llamamos Jehová o Yahvé o Yahweh. Y en Génesis 22:14, cuando Dios provee un cordero para sustituir a Isaac en el sacrificio que ofreció Abraham a Dios, Él se revela como Yahvé Jireh, Yahvé Jireh, que significa que Dios proveerá. Dios proveerá. Esto me recuerda mucho a mi suegro, que en paz descanse, cuando le dijo a la que hoy es mi esposa, Miriam, cuando todavía era soltera, ¿a qué escuela quieres entrar? Bueno, pues mi esposa, sabiendo que eran pobres, no se atrevía a decir que era un colegio privado, una escuela muy lejana que pues implicara costos de transporte y todas estas cosas. Y cuando le dijo a mi esposa qué escuela quería entrar, pero que pues le quedaba lejos o era muy costoso, mi suegro siempre contestaba: Dios proveerá. Una fe inquebrantable en la fidelidad de nuestro Dios. Y siempre cuando nos hemos visto en apuros, y yo soy el más ansioso en ese sentido, yo creo que todos los varones nos podemos identificar con eso, ¿no es cierto? Porque nos sentimos responsables de la manutención, el sostén de nuestras familias. Y tendemos, algunos de nosotros al menos, a ser un poquito aprensivos, o bastante aprensivos y ansiosos. Pero mi esposa siempre revira diciendo: Dios proveerá, y Dios ha provisto. El siguiente nombre de Dios mediante el cual Él se revela a nosotros está en Éxodo 15:26. Y se revela como Yahvé Rafa, el Señor que sana. Dice el salmista, Salmo 103, verso 3, Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias.
Amados, no es la sabiduría del hombre la que nos sana. Escúcheme con detenimiento. Muchas veces lo primero que se nos viene a la mente cuando nos enteramos de que tenemos alguna enfermedad o estamos con molestias físicas es ir a la botica de la casa, ¿no es cierto? A ver qué hay que podamos tomar para aminorar los síntomas. Ahora que pasamos por la epidemia de COVID, ¿verdad? Estuvimos siempre con la botica llena de medicinas. Pero debemos entender algo súper importante, hermanos. Mucho antes de acudir al médico, a las medicinas, lo primero que debemos de hacer es acudir al Señor. No estoy diciendo que no vayamos al médico, no estoy diciendo que no procuramos atención médica de ninguna especie, al contrario. Pero ¿quién es el que les da sabiduría a los médicos, hermano? ¿Quién es el que permite que el ser humano realice las investigaciones que realiza para encontrar soluciones o remedios a enfermedades que nos aquejan? Un famoso investigador médico de la historia, George Washington Carver, un hombre de color, que investigó todos los atributos del cacahuate. Podemos nosotros agradecer la mantequilla de maní, como dicen en Argentina, ¿no? O de cacahuate. Lo podemos agradecer a George Washington Carver. Y él decía que cada vez que entraba al laboratorio, entraba con una pregunta para Dios. Él le preguntaba a Dios ese día qué es lo que iba a descubrir. Un hombre de fe. Recuerdo cuando nuestro hijo mayor, que está aquí con nosotros y él puede dar fe de ello, recién nació. Nosotros no sabíamos en el momento, pero tenía una parte de su tejido que no había cerrado completamente en el desarrollo y se le estaba infectando constantemente. Fuimos a varios médicos y yo siempre he sido muy escéptico en cuanto a los médicos porque me han tocado uno que otro. No sé si a usted. Pero la pediatra, la doctora pediatra que nos asistió en el parto, pues no le estaba atinando para nada. Yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a ir a otro médico. Finalmente, para no hacerse larga, terminamos con un cirujano pediatra, Francisco Bustamante. Y él, hasta donde yo sé, todavía no es cristiano, pero puedo estar equivocado. Y en 3 ocasiones se había programado, se había proyectado cirugía para mí. Y en cada ocasión había algo que pues impedía la cirugía. A veces no estaba lista la camilla, hacían falta herramientas. Bueno, en cada ocasión, 3 veces seguidas, se suspendió la cirugía. Y mientras tanto mi hijo estaba sufriendo dolor constante. Y yo a veces soy medio lento, hermanos, pero Dios sabe que me puede capturar mi atención. No sé cómo te la captura a ti, pero en ese momento yo caí en cuenta, ¿sabes qué? A la tercera la vencida. Y yo me acuerdo, se me enchina la piel todavía. Le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Nos vamos a arrodillar a la orilla de la cama y vamos a clamar al Señor que Él intervenga. Y clamamos al Señor. Dios escuchó nuestras oraciones. Y en los próximos días mi hijo sanó. Y fuimos con el médico y le dijimos, Dios sanó a nuestro hijo.
aprovecho todas las oportunidades, ¿no? Y pues con respeto, pero con una mirada de sí como no, ¿verdad? Él dijo, no, pero le va a regresar. No, doctor, con una convicción. Le dije, no, el Señor lo sanó. Y todavía a la vuelta de los años, nos lo topamos en un evento, estaba atendiendo a otras criaturas de amistades cercanas a nosotros. Y nos reconoció y platicamos con él. Para esto él ya se había divorciado. Y se acordó. Y nos preguntó, ¿y le regresó? ¿Qué le dije, doctor? Dios lo sanó. Y nomás se quedó perplejo. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. Podrás decir tú, bueno, ¿por qué no me sana a mí? ¿O por qué no sanó a mi ser querido, a mi ser amado, a mi pariente, a mi amigo o amiga? Lo único que te puedo decir es esto: eventualmente todos seremos completamente sanados. Gloria a Dios, todos seremos sanados. Porque Dios es fiel y cumple su promesa. Y cuando estemos en su presencia no habrá cojos, no habrá paralíticos, ni nada, hermanos. Usted ponga el mal que guste en esa lista. Todos seremos eventualmente sanados. Pero ¿por qué no sana ahorita? Dios es soberano, hermanos. Y Él sabe cuáles son sus planes y sus propósitos para cada uno de nosotros. A veces usa la enfermedad para llamar nuestra atención, porque no puede llamar nuestra atención de otra manera, tristemente. A veces la enfermedad o la prueba viene porque Dios quiere ser glorificado en medio de ella. Yo desconozco la mente de Dios. Lo único que conozco es lo que Él ha escogido revelar de sí mismo en su palabra. Pero Dios es fiel, no tenga la menor duda. Después Dios se revela a su pueblo como Yahvé o Yahweh o Jehová Shalom. El Señor es mi paz. Gedeón en Jueces 6:24 experimentó la fidelidad de Dios de una manera singular, en medio de un increíble reto que Dios le había planteado, que él con un manojo de hombres habría de vencer al ejército más poderoso de sus días. Es tiempo de que nosotros recordemos, hermanos, que Dios es nuestro paz. Cristo dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En meses pasados estuve siempre temeroso de perder mi trabajo. Estábamos en medio de una transición y dije, ¿qué voy a hacer si me voy a quedar sin trabajo? Yo creo que muchos de nosotros podemos identificarnos con eso, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ahora que nuestro hermano Manuel está pues disfrutando de las mieles de la jubilación, quizá en algún momento ha pensado, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a completar el presupuesto o el gasto? Y estoy casi seguro que el hermano puede dar testimonio de la fidelidad de Dios en medio de esa nueva situación.
Dios es fiel y nos da paz. Y llegué al punto en donde dije, Señor, yo no puedo seguir viviendo con esta zozobra. Me estoy dañando a mí mismo. Solamente tú eres el que me puede sostener. Esa debe ser nuestra actitud. Dios es nuestra paz, nuestra confianza. Y más importante, hermanos, es que nuestra salvación, nuestra paz con Dios está asegurada en Cristo Jesús. Pase lo que pase, hermanos, estamos confiados plenamente de nuestra salvación en Cristo Jesús. Ahora, eso es fácil para nosotros que conocemos la verdad del Evangelio. Pero créame, hay miles de millones de personas alrededor del mundo que le tienen no temor, terror al futuro, terror a lo que les espera más allá de la muerte, terror. Día y noche están viviendo con un temor constante. Y nosotros que tenemos la verdadera esperanza de vida eterna en Cristo Jesús, tenemos la increíble responsabilidad de compartir esa paz con el mundo que tanto lo necesita. Así pongan la careta de muy machitos, ¿verdad? Muy contreras. En el fondo de su corazón, ellos saben que no tienen la paz que nosotros tenemos. Y si nosotros lo manifestamos en nuestra vida diaria, ellos lo ven y van a decir, yo quiero tener lo que tú tienes. Dame lo que tú tienes. Después Dios se revela a su pueblo como Jehová Roy o Yahvé Roy. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En Jeremías 23, Dios se revela su fidelidad como Yahvé Sidkenu. Este nombre habla pues de la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas de redención. El Señor es nuestra justicia, significa. El Señor es nuestra justicia. Pablo en 2 Corintios 5:21 escribe, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Cristo Jesús, toda la pena, toda la condena que tú y yo merecemos o merecíamos cumplir, fue cumplida en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En resumen, la fidelidad de Dios es el ancla de nuestra fe. En un mundo cambiante e incierto, podemos descansar en la certeza de que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Quién dice amén? Él no puede negarse a sí mismo, dice Pablo en 2 Timoteo 2:13. Esta fidelidad nos invita a responder con confianza, gratitud y compromiso cada vez renovado. La segunda parte de este texto, con el que iniciamos, 2 Tesalonicenses 3:3, dice, pero fiel es el Señor que os afianzará o confirmará. La palabra aquí que se traduce como confirmará o afirmará es la palabra sterizo en griego, y significa hacer estable, poner firmemente, ajustar, asegurar, fijar, fortalecer, hacer firme o constante, confirmar la mente.
Aquí tenemos la solución para una larga lista de males de enfermedad mental. La palabra asterizo. No solamente Dios nos introduce a la fe, sino que nos afianza, nos fundamenta, nos ancla en nuestra fe. En 1 de Pedro capítulo 1, verso 3 al 9, 1 de Pedro 1, 3 al 9, y si gustan buscarlo, se los voy a recomendar. 1 de Pedro 1, 3 al 9 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, fíjense cómo piensa Dios de tu fe, escucha bien, cómo piensa Dios de tu fe y de mi fe. Hablamos al principio de cómo la palabra de Dios puede aplicarse de manera personal, ¿no es cierto? No hay nada más personal que esto. No hay nada más íntimo y trascendente y relevante que esto. ¿Qué es lo que piensa Dios de nuestra fe? Mucho más preciosa que el oro. ¿Quién dice amén? Tu fe y mi fe para Dios es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, cuando Cristo venga, cuando Cristo nos recoja y nos llame, tu fe, mi fe, será como el oro purificado en fuego, que traiga honra y gloria al nombre de nuestro Dios. No son tus obras, no son los sacrificios que hiciste, las iniciativas que tomaste, las excelentes ideas que pudieras haber tenido. Yo he sido partícipe, por la gracia y misericordia de Dios, de convenciones, campamentos, talleres, conferencias, en fin, una larga lista de actividades que Dios me ha permitido realizar. Pero nada de eso, hermanos, trasciende para la eternidad, ni es para la honra y la gloria de Dios eternamente. Lo que será para honra y gloria de Dios eternamente es tu fe y mi fe. Es lo único que trasciende. ¿Cómo está tu fe esta mañana? ¿Cómo está mi fe? Dios afirma o confirma nuestra fe a través principalmente de su palabra. Así que la fe, dice Pablo en Romanos 10, es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y esto no solo aplica al plan de salvación, aplica a nuestro diario vivir. Nuestra fe es fortalecida diariamente cuando nosotros enfocamos nuestra atención y nuestra mente en la palabra de Dios. Apague la novela, apague el YouTube, elimine distractores de su rutina diaria y comience a meditar y a reflexionar en la palabra de Dios. Si es necesario, ponga un buen mensaje, pero entonces vas a descubrir cómo Dios va a empezar a transformar tu vida. Segundo, Dios afirma nuestra fe mediante su Espíritu Santo. El Espíritu Santo, nuestro consolador y guía,
juega un papel fundamental en nuestro crecimiento y madurez espiritual. En Juan 16:13, Cristo dijo claramente a sus discípulos: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Tercero, Dios confirma o afirma nuestra fe mediante la respuesta a la oración. Cuando nuestras oraciones son contestadas, nuestra fe sube a los cielos, ¿no es cierto? Cobramos nuevo ánimo, nuevo aliento. Nuestra esperanza y nuestro ánimo crecen desmedidamente. En Juan 14 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esto es lo que dice el Señor. Y dice Santiago que a veces pedimos, pero pedimos mal. Pedimos para nuestros propios deleites, en lugar de aquello que agrada al Señor. Y hay otros elementos que Dios usa, como la comunión unos con otros, para fortalecer nuestra fe. Dice Hebreos 10: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dios fortalece o confirma o establece nuestra fe mediante las pruebas y las dificultades. Santiago 1:3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Señor, dame paciencia. Oh boy. Dios reafirma nuestra fe a través de la increíble belleza de su creación. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido tocados por el Señor? ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado la presencia del Señor cuando, sobre todo, vamos a las montañas, a Mount Laguna, ¿verdad? En el verano, y disfrutamos del entorno natural y nos damos cuenta de cuán grande es el Señor. Y sobre todo, hermanos, también en lo que se trata del ejercicio de la iglesia como cuerpo de Cristo, los dones espirituales también fortalecen y establecen nuestra fe. Finalmente, este pasaje nos habla de que Dios nos guardará del mal, ¿no es cierto? Ya hablamos primeramente de que Dios es fiel, que Él va a establecer o confirmar o afirmar nuestra fe. Y termina diciendo Pablo en este versículo: y nos guardará del mal. La palabra guardar en griego es fulazo, y significa proteger, velar, vigilar, guardar o tenerle puesto el ojo. ¿Cómo es que se manifiesta la protección de Dios en nuestras vidas? Recuerdo, todavía no me había casado, y estábamos recorriendo en tren el camino a Hermosillo para un congreso juvenil que se iba a realizar ahí. Y pues estábamos viajando de noche, porque iba a ser el fin de semana y pues era la única oportunidad que se nos presentó para viajar. Y a mí se me hizo muy fácil levantarme de mi asiento, porque pues siempre me han llamado mucho la atención los trenes, ¿verdad? De cómo funcionan. No al extremo de tener trenecitos en mi casa, ¿no? Ese es otro nivel, ¿verdad? Es otro nivel. Y hay quienes que lo hacen muy bien. Yo no soy de eso.
Pero me llamaba mucho la atención, ¿verdad? El funcionamiento del tren, y pues me fui caminando hacia adelante. En mi mente, ¿sí? En mi mente yo pensaba, voy a llegar a donde está la máquina, voy a platicar con los conductores y pues voy a aprender mucho, pensé yo, ¿verdad? Oh sorpresa, entre la máquina y los vagones había un vagón de correo, que yo no sabía en ese momento, pero estaba resguardado por militares. Y en lo que yo iba caminando, de pronto, en la penumbra de la oscuridad, vi algo que brilló enfrente de mí y me paré de pronto. Dije, ¿qué es esto? Y enfoqué mi vista y era la bayoneta del militar, de un rifle que él estaba portando, estaba cuidando el correo. Si hubiera caminado una pulgada más, hermanos, quizá ahí me hubiera atravesado la bayoneta. Los que no saben lo que es una bayoneta, es una navaja larga que se pone a nuestras necesidades. Y si algo podemos resumir de estos y otros muchos pasajes que no he incluido el día de hoy, es de que verdaderamente Dios es bueno. Dios es bueno, infinitamente más bueno de lo que somos capaces de imaginar o de creer. Por eso te invito esta mañana a que reafirmes tu fe, confirmes tu fe en el Señor y seas fortalecido en tu ser interior, sabiendo que Dios está contigo 24/7. Dios te bendiga, vamos a orar.